Dos ángeles viajeros se pararon para pasar la noche en el hogar de una familia muy adinerada. La familia era ruda y no quisieron permitirle a los ángeles que se quedaran en la habitación de huéspedes de la mansión. En vez de ser así, a los ángeles les dieron un espacio pequeño en el frío sótano de la casa. A medida que ellos preparaban sus camas en el duro piso, el ángel más viejo vio un hueco en la pared y lo reparó. Cuando el ángel más joven preguntó, ¿por qué?, el ángel más viejo le respondió, las cosas no siempre son lo que parecen. La siguiente noche, el par de ángeles vinieron a descansar en la casa de un señor y una señora muy pobres, pero el señor y su esposa eran muy hospitalarios. Después de compartir la poca comida que la familia pobre tenía, la pareja le permitió a los ángeles que durmieran en su cama donde ellos podrían tener una buena noche de descanso. Cuando amaneció, al siguiente día, los ángeles encontraron bañado en lágrimas al señor y a su esposa. La única vaca que tenían, cuya leche había sido su única entrada de dinero, yacía muerta en el campo. El ángel más joven estaba furioso y preguntó al ángel más viejo, ¿cómo pudiste permitir que esto hubiera pasado? El primer hombre lo tenía todo. Sin embargo, tú lo ayudaste. El ángel más joven le acusaba. La segunda familia tenía muy poco, pero estaba dispuesta a compartirlo todo, y tú permitiste que la vaca muriera. Las cosas no siempre son lo que parecen, le replicó el ángel más viejo. Cuando estábamos en aquel sótano de la inmensa mansión, yo noté que había oro almacenado en aquel hueco de la pared. Debido a que el propietario estaba tan obsesionado con avaricia y no dispuesto a compartir su buena fortuna, yo sellé el hueco, de manera tal que nunca lo encontraría. Luego, anoche mientras dormíamos en la cama de la familia pobre, el ángel de la muerte vino en busca de la esposa del agricultor. Y yo le di a la vaca en su lugar. Las cosas no siempre son lo que parecen. Había una vez un hombre que vivía en una granja con su hijo y su caballo. Un día, la puerta del granero fue dejada abierta y el caballo se escapó. Cuando los aldeanos cercanos escucharon acerca de esto, fueron corriendo con el granjero para decirle que lo lamentaban por él. ¿Cómo vas a poder trabajar en tu granja sin tu caballo?, preguntaron. El granjero simplemente se encogió de hombros y dijo, bueno, malo, quién sabe. Unos días después, el caballo del granjero regresó, y seguido de él, había 2 caballos más. Los aldeanos estaban tan emocionados por la suerte del granjero, que corrieron a su granja. El granjero simplemente se encogió de hombros y dijo, bueno, malo, quién sabe. Los caballos nuevos no podían ser domados, por lo que el hijo del granjero tuvo que trabajar muy duro para someterlos, y así poder utilizarlos para la granja. Mientras hacía esto, uno de los caballos lo tiró, y le quebró la pierna al joven. Los aldeanos, al escuchar esto, corrieron nuevamente a la granja para expresar su profunda tristeza por lo que le había ocurrido a su hijo en su pierna. Ahora tu hijo no podrá ayudarte con las labores de la granja, dijeron esto con sus cabezas agachadas. El granjero simplemente se encogió de hombros y dijo, bueno, malo, quién sabe. Conforme su hijo se recuperaba de su pierna, una guerra estalló a las afueras de la ciudad. Todos los hombres jóvenes eran enviados a la guerra. Muchos murieron o fueron heridos de gravedad. Sin embargo, como el hijo del granjero tenía la pierna rota, no fue enviado a la guerra a luchar. Los aldeanos nuevamente fueron a la granja para decirle al granjero lo afortunado que había sido de que su hijo no hubiera ido a pelear a la guerra. Nuevamente el granjero simplemente se encogió de hombros y dijo, bueno, malo, quién sabe.